Bienvenido, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Menudo programón que te traigo hoy. Soy Javier Echeverry, inversor profesional, trader, analista de mercados y quiero que vivas el cierre de Wall Street desde el punto de vista profesional, tal y como lo hacemos los profesionales del sector. Quédate aquí quieto porque arrancamos con la cabecera. Bienvenidos al nuevo cierre de Wall Street, un programa donde vamos a tener el avance de las claves de José Antonio Bittner y donde la verdad y el rigor van a ser la clave de todo el programa. Pues os decía que hoy tenemos un programón alucinante. Hoy en el editorial hablaremos de tipos de interés y es que tenemos decisión del Banco Central Europeo en 3 días. En la primera entrevista de la noche hablaremos de la economía y los indicadores recientes, esos que hemos visto estos últimos días. Seguiremos con un análisis de las elecciones en México y sus implicaciones y después hablaremos de las tensiones geopolíticas y su impacto en los precios de las materias primas. Contaremos con un invitado de excepción con más de 40 años invirtiendo en startups y finalmente pues nos iremos a nuestro nuevo videoconsultorio en el que podéis empezar a hacer llegar vuestras consultas. Manita derecha, ya lo sabéis, aquí 609-075-552 y con 00 o más 34 si es que llamáis o nos mandáis un mensaje desde fuera de España. ¿Que cómo lo tenéis que hacer? Os sacáis el móvil y oye, mira Javier, que es que resulta que quiero saber cómo va esto, cómo va lo otro, sin ningún problema, nos lo enviáis a este teléfono, espera que cambie de mano, derecha ahora sí, 609-075-552 y fenomenal, os contestaremos esta noche sin ningún problema. Dicho lo cual, y teniendo esto clarísimo, nos vamos al editorial que hoy he titulado El BCE le hace burla a la Fed. Vamos a pinchar los gráficos, compañeros. Ahí están en pantalla justamente y podéis ver lo primero que se ve aquí es el crecimiento de la Unión Europea. Fijaos, aquí tenemos el PIB de la Unión Europea y lo he titulado, como decía, el BCE le hace burla a la Fed. ¿Por qué? Porque va a ser el primero en bajar tipos de interés cuando lo hemos hecho justamente al contrario durante todo este tiempo y ahora lo que vamos a ver es cómo el BCE baja tipos de interés primero. Pero fijaos, ¿qué tenemos aquí? 2008, y es que desde 2008, lo voy a subir un poquito más para que lo veáis mejor, desde 2008, si os fijáis, prácticamente la Unión Europea no ha crecido, se ha mantenido en un crecimiento muy estático y a esto le llamamos estancamiento. Ese estancamiento después de la crisis de 2008, que fijaos, hasta 2008 tenía un crecimiento bastante saludable, a partir de ahí hemos visto cómo el crecimiento se ha estancado. Unos años subía, otros años menos, unos años más, otros años menos, pero al final francamente mal. En este caso vamos a ver un poco qué es lo que va a pasar. Como decía, súper importante en el mundo de la economía y del trading, los tipos de interés. Además, vamos a ver qué está pasando en Europa y vamos a compararlo con Estados Unidos. Todo esto explicado de forma sencilla con infografías para que lo entiendas a la perfección. ¿Qué son los tipos de interés? Pues fíjate, imagínate que los tipos de interés son como el precio que tú vas a pagar por pedir dinero prestado. O lo que es lo mismo, el dinero que te pagan por dejar tu dinero en el banco. Al final siempre es un préstamo, o te lo prestan a ti o lo prestas tú. Ese tipo de interés es el coste de ese préstamo. Cuando el Banco Central Europeo cambia los tipos de interés, afecta a toda la economía. Si los baja, pedir prestado es más barato y la gente gasta más porque me cuesta menos dinero, me cuesta menos intereses el dinero prestado que he pedido. Y si lo sube, pedir prestado es más caro y por tanto la gente gasta menos. Os he puesto aquí esta pequeña infografía del trader calculando sus tipos de interés, que me ha quedado muy chula y me gusta mucho. Y nos vamos al siguiente bloque, y es que este 6 de junio de 2024 el BCE planea bajar los tipos de interés un 0,25, como sabéis todos. ¿Qué por qué? Pues porque quieren que sea más barato pedir dinero, como os he explicado. ¿Por qué motivo? Pues porque puede ayudar a que la economía se mueva más rápido y esto al final es como darle un empujoncito a la economía para que no se quede tan estancada. Recordad lo que hemos visto aquí, este estancamiento tan brutal
hay que moverlo de alguna manera. ¿Y cómo vamos a conseguir mover ese estancamiento tan duro? Pues hay que conseguir que la economía se dinamice. Para eso el Banco Central Europeo lo que ha pensado es justamente esto. Vamos a hacer que el dinero sea más barato. Por tanto, os he hecho aquí esta infografía de todos los consumidores con un dinero más barato a implementar de nuevo ese consumo que es el que al final mueve la rueda para que el crecimiento de la eurozona sea mucho mejor. ¿Queréis saber exactamente cuál es el crecimiento de la eurozona? Os lo tengo aquí puesto. Podéis ir directamente al link del ECB, del Banco Central Europeo, y podéis ver cómo se comporta. Pero vamos a ver un poco dentro de los gráficos, en los últimos años, cómo se ha comportado. Es verdad que ha crecido, pero no tan rápido como quisiéramos. Y es que cosas como la incertidumbre política y las guerras comerciales han hecho que el crecimiento sea más lento. ¿Qué decir de la parte geopolítica? ¿Qué decir de la parte de guerras y toda esa cadena de suministros que hemos tenido tantísimos problemas? Bueno, pues fijaos, aquí tenemos las proyecciones del Eurostat y tenemos las proyecciones desde marzo del 24 en adelante. ¿Qué es lo que está mostrando este gráfico? Las previsiones más negativas y las previsiones más optimistas, y por tanto con este gráfico claramente, de hecho de esta manera, abarcamos un poco el rango, que es muy fácil decir, bueno, pues estará entre y entre, pero fijaos, es que los entres y entres son muy bajitos, está entre 1,49 y 1,52, en ese rango es en lo que espera el BCE que pueda crecer este periodo del 2024 a finales del 2026. Fijaos que no estamos hablando de tan poquito tiempo, estamos hablando de 2 años y pico. Ratio de endeudamiento público, hablemos de él. Muchos países europeos tienen una deuda pública alta, lo que significa que deben mucho dinero. Si los tipos de interés son altos, tienen que pagar más intereses, lo cual no es nada bueno para sus finanzas. A medio plazo frenará su crecimiento, puesto que parte del dinero que consigan tendrá que ir a pagar la deuda contraída más los intereses. Al final es como cualquier préstamo personal que nosotros pedimos. Si tienes un préstamo personal y pides un préstamo de 10.000 euros, al final no tienes que devolver solamente esos 10.000 euros, sino un ratio de interés, un coste asociado a ese dinero que te han prestado, porque lógicamente quien te presta el dinero tiene que ganar dinero prestándotelo. Ese es su negocio, ¿vale? Por tanto, para las economías de las grandes potencias de la Unión Europea, endeudarse tiene un coste a medio plazo realmente muy complicado. A día de hoy nos genera esa liquidez, es como si pedimos un préstamo personal, insisto, yo ahora mismo pido un préstamo personal y tengo una cantidad de dinero que no tenía, y con esa cantidad de dinero puedo dinamizar mi economía, mis gastos, lo que yo quiera, incluso impulsar un negocio, lo que yo quiera. Ahora bien, a medio plazo tengo que devolver ese dinero y además tengo que devolver los intereses. Esto es el punto exactamente en el que estamos. Si nos comparamos un poco con Estados Unidos para que tengáis un ratio que os ayude un poco a entender esta situación, veremos que Estados Unidos ha tenido un crecimiento más fuerte que Europa. La Fed, que es como el Banco Central Europeo de Estados Unidos, no ha bajado tanto los tipos de interés porque temen que la inflación suba demasiado. Es decir, todavía no tienen metido en agenda la bajada de tipos de interés. Esto es algo que todos sabemos y que todos estamos esperando, que haya 1, 2, 3 o ninguna bajada de tipos de interés en 2024, porque la economía estadounidense, sobre todo desde la parte laboral, está muchísimo más fuerte. ¿Qué sucede? Si hay más gente trabajando, hay más gente con dinero. Si hay más gente con dinero, hay mayor consumo. Y si hay mayor consumo, se aumenta la demanda, que es exactamente lo necesario para incrementar la inflación. Ese es el problema. Por eso, como decíamos, se ha parado un poquito del carro. De momento se han quedado en el higher for longer, más tiempo, más alto, y esto es lo que estamos viviendo. Por eso, la Unión Europea se adelanta porque sí que necesita ese estímulo de consumo, que vemos que Alemania no está creciendo, que vemos que Francia no está creciendo, que las previsiones que habían en principio de un 4% se quedan en el 1,5%, y toda esta situación que hemos visto en el gráfico principal, que os pongo de nuevo en pantalla, significa que tenemos un estancamiento, y el estancamiento además es complicado, no es de ahora, como veis, gracias a los datos de TradingView que vienen clarísimos. Conclusión,
pues clarísima. El BCE baja los tipos de interés para estimular la economía y ayudar a los países con mucha deuda, y la Fed, por su parte, se mantiene cautelosa debido a la inflación y el crecimiento económico más fuerte. Básicamente esto es todo en cuanto a lo que se refiere a la parte de editorial, pero quiero que reflexionéis un poco en esta situación, ¿vale? Todo este estancamiento que estamos viendo, toda esta situación que hemos visto como sí que crecía anteriormente, tenía sus zonas en las que crecía menos. Fijaos, la crisis de 1985, del 80 al 85, se ve claramente, lo que sucedió en el 95, lo que sucedió en 2007, 2008, 2009, y lo que vemos al final. Todo este comportamiento nos tiene que dar a entender que finalmente el problema es que el crecimiento de Estados Unidos viene parado de una manera importantísima ya desde 2008, como podemos ver. Pues dicho lo cual, tenemos solamente que irnos a publicidad y a la vuelta os cuento que tenemos un entrevistón potentísimo. Creo que os va a encantar porque arrancamos fuerte el programa de hoy. Quietos ahí, no os mováis nadie. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. ¿Cuántas veces has dicho, aquí hay más de lo que nos están diciendo? ¿Cuántas veces has visto que lo que te están poniendo como fotografía principal para mirar la actualidad está con tonitos oscuros en algún lado que no terminas de descifrar? ¿Cuántas veces miras alrededor y dices, aquí hay más información de la que de verdad nos están dando? Ese es el objetivo de lo que la economía esconde. Un libro para intentar ver todos los detalles, todos los matices, todos los colores, todo lo que está oculto detrás de la fotografía, todo lo que nos dicen pero no nos están diciendo, y todo aquello que necesitas para tener una fotografía global de lo que de verdad quienes mandan están queriendo hacer, pero tú
no tienes toda la información para ello. Pues estamos de vuelta en este nuevo cierre de Wall Street y es que os he dicho que teníamos un entrevistón y este entrevistón no puede ser nada más y nada menos que Javier Niederleinmeyer, profesor del Máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB. Os cuento así un poco por encima que Javier es profesor, como decía, del Máster de Bolsa y Mercados Financieros, cuenta con una amplia trayectoria en análisis de mercados financieros y ha publicado varios estudios sobre la evolución del mercado bursátil. Además, por supuesto, es un reconocido conferenciante en temas económicos a nivel internacional. La Bolsa de Valores de Nueva York ha sufrido este lunes una hecatombe que afectó a varios valores como Berkshire Hathaway, lo diré bien, Berkshire Hathaway, Chipotle Mexican Grill, Barrick Gold y otros viéndose obligados a suspender sus cotizaciones. Javier, bienvenido. Gracias, bienvenido. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Pues, profesor, ante esta noticia que hemos visto de Berkshire Hathaway y el resto de compañías que han caído de repente al 100% de su capitalización, así que, así por encima, unos 896.000 millones, dice Market Screener, que tiene a día de hoy Berkshire Hathaway, y ha visto una caída del 100% de su valor en la cotización. Es verdad que este error del NASE no lo hemos visto en los últimos 40 años. ¿A qué es debido? ¿Qué ha pasado, profesor? Bueno, pues errores tecnológicos pues puede haber siempre, ¿no? Y es lo que ha pasado esta vez. La buena noticia es que los sistemas automáticos de control han funcionado, y todo esto ya está funcionando todo con normalidad. Se ha establecido. Las acciones de Hathaway valen lo que valen, las acciones de Barrick Gold también están cotizando hoy con ligeras alzas. Bueno, quedará con la anécdota, pero eso hace que los sistemas tengan de ser revisados más de lo que uno se piensa, ¿no? Porque pues, si no da lugar a estos errores y a lo mejor este error se convierte en un error más grande y entonces sí que la tenemos bien liada, ¿no? Bueno, dejémoslo en la anécdota. Anécdota que, bueno, ha pegado un susto a más de uno y más de dos, como no puede ser de otra manera, porque efectivamente es una auténtica salvajada. Barrick Gold, además, que hablamos solamente de Berkshire Hathaway, pero Barrick Gold es una de las mineras más importantes en cuanto a oro, también potentísimo. Parece ser que todo se ha debido, si no tengo la información equivocada, todavía falta muchísimo por confirmar, pero parece ser que se debe a la volatilidad excesiva y a la entrada en juego de unos mecanismos que se llaman bandas de precios, que es un método aplicado en el mercado financiero con el cual el emisor de una acción establece un precio máximo y un precio mínimo, dentro del cual se tienen que comportar con normalidad, teniendo un flujo de capital lógico. Como el flujo de capital no era lógico por un fallo en el sistema, estos mecanismos, como muy bien ha dicho el profesor, pues han parado la cotización, teniendo como visual, que no ha pasado nada, pero la visual es que caían un 100%. De repente todo el mundo pelos de punta, pero no ha pasado nada. Ha sido muy momentáneo y no ha afectado a ninguno de los accionistas de ninguna de las compañías, ¿o me equivoco? Sin duda, no ha afectado. El problema es que, claro, el mercado tiene algo de miedo porque se pueda producir un mini crash, ¿no? Entonces, claro, la gente ha podido pensar, caramba, ¿puede ser hoy el día del mini crash? Mini crash provocado porque las tensiones en Israel son muy potentes, porque la guerra de Ucrania puede estar saltando, porque el gas ha pegado un subidón tremendo. Entonces la gente tiene la mosca tras la oreja y, claro, cuando uno tiene la mosca tras la oreja y encima se produce esta situación, pues lógicamente la gente se pone nerviosa, ¿no? En España también lo tenemos, también tenemos lo que son las rupturas de rangos dinámicos y rangos estáticos, donde cuando la fluctuación de la cotización de un valor supera unos límites normales, la cotización se suspende automáticamente. O sea que en ese sentido han funcionado. Bueno, pues lo ha explicado fenomenal el profesor y a mí me gustaría entrar dentro de una parte ya un poco más de dato, ¿no? Un poco para entrar dentro de la entrevista en sí, viendo los PMIs que hemos tenido hoy, el IPC de Alemania, el PIB de Estados Unidos, el PCE de Estados Unidos y viendo un poco todo este comportamiento, vamos un poco al crecimiento, que es en lo que ha basado hoy el editorial. No sé si has tenido oportunidad, Javier, de ver el editorial justamente antes de empezar. Hablábamos
hablamos de la lentitud en el crecimiento, o el estancamiento, mejor dicho, de la Unión Europea desde el 2008, en el que prácticamente no hemos crecido prácticamente nada, a niveles, desde luego... ¿Perdón? Que ha crecido Irlanda y poco más. Sí, exacto. Me refería un poco, ¿qué impacto tienen este crecimiento en Alemania en concreto, que es la locomotora de Europa? Está claro que son datos malos, ¿no? Está claro que es lo que va a llevar, por otro lado, el jueves a bajar los tipos de interés del Banco Central, porque está claro que la pelea contra la inflación, sí, vale, de acuerdo, está bien, pero no todo vale. ¿Por qué? Porque con esa pelea tan fuerte que está haciendo con la inflación, con los tipos exageradamente altos, estás creando una economía europea y la alemana en particular, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver, esto puede ser un punto de inflexión. A mí me gusta mucho esta reflexión que ha hecho el Banco Central Europeo, que a lo mejor pues, lo que nos dice claramente es: señores, muy bien, tenemos un objetivo de inflación, pero vamos a retocarlo, porque creo que se hace mucho más urgente ahora mismo de que hay que estimular el crecimiento, porque si no nos vamos al garete y nos van a sobrepasar otras economías, como puede ser la japonesa, que lo está haciendo más o menos bien, pero por supuesto la India y la China, y Estados Unidos, que no frenan su crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues como decía el dicho, ¿no? Bad news is good news, ¿no? Bad news, que la economía no va bien, significa good news que el Banco Central va a anticipar la bajada de tipos, ¿no? Hoy leía también un poco otro editorial que decía que a lo mejor el Banco Central Europeo se pone hawkish, ¿no? Que se pone con una política monetaria mucho más expansiva. Bueno, veremos a ver, porque creo que está claro que la inflación sí, hay que controlarla, pero hay otros objetivos. Y espero que el Banco Central esté consciente de que hay otros objetivos mucho más importantes, de que la economía europea no se puede parar de esta manera. No solamente es que se para la economía europea y de Alemania, como hemos dicho, que esta mañana nos ha dado un 45,4 después del anterior 42,5, algo ha crecido ese PMI manufacturero, pero es que el de la eurozona nos ha caído del 47,4 al 47,3 y siguen marcando constantemente recesión. Por tanto, la cosa se complica muy mucho, ¿no, Javier? Sin duda, son datos muy flojos, ¿no? Y además tenemos un dato absolutamente que juega en contra de nosotros, que es que somos tan dependientes del petróleo, que claro, que esta política de la OPEP de mantener los recortes de producción no permiten que la inflación vaya a corregir a corto plazo, ¿no? Entonces, claro, hay que actuar de otra manera. No vale simplemente esperar a la inflación. O sea, hay que dar un golpe encima de la mesa, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver, como todo lo que decía antes, ¿no? Que a ver si el Banco Central es capaz de poner ellos un poco de su parte y decir: señores, hay que cambiar las prioridades, no queda otro remedio. Los estatutos están para cambiarse, claro que sí, lo estamos viendo en política continuamente. Bueno, pues los estatutos del Banco Central eran mantener una inflación al 2%, pues a lo mejor hay que cambiarlos y decir que ahora el objetivo es el 3%, pero lo que está claro es eso, que los datos están ahí, que han salido unos PMIs lamentables y que o cambiamos el tema o nos vamos a quedar en una economía de tercera división, y eso no puede ser. No puede ser, Javier, sino que Europa y sobre todo Francia y Alemania, que eran grandes impulsoras de la economía industrial en Europa, tienen este crecimiento manufacturero tan paupérrimo. Sin embargo, lo que esperamos para este miércoles es un 53,3 en los PMIs de servicios. Es decir, hemos pasado de ser una de las potencias mundiales a nivel manufacturero a quedarnos en lo que es España, un país de servicios, de sol y playa y de turismo. ¿Qué estamos haciendo mal, profesor? No, está claro que un poco el encarecimiento de los precios hace que la mayoría de las economías cambien su perspectiva de consumo hacia lo que es el consumo minorista, vamos a llamarlo así, ¿no? Una economía que sufre no está pensando en comprarse un coche nuevo, ni una lavadora nueva, ni una nevera nueva, que es un poco la base de un tejido industrial fuerte, ¿no? Pero sí que está pensando, bueno, pues tendremos que irnos a comer fuera o tendremos que ir a gastar en cosas pequeñas, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, no puede ser, porque eso significa alterar lo que es la estructura económica de la Unión Europea, que es, sobre todo en los países del norte, más bien un área industrial, ¿no? Y después hay otro tema,
que, claro, el encarecimiento de productos hace que los productos europeos industriales sean cada vez menos competitivos con el extranjero, ¿no? Pensemos un dato que nos está afectando muchísimo, que es la tremenda debilidad del yen japonés, lo que está haciendo que los productos japoneses sean muy, muy atractivos, ¿no? Estamos sufriendo una invasión, entre comillas, de coches japoneses. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los japoneses con ese yen por los suelos exportan fácilmente. ¿Eso a quién afecta? Fundamentalmente a todo lo que es el sector automovilístico, no solo alemán, que es muy importante, pero no nos olvidemos del francés. El francés es uno de los sectores más potentes en Francia, es el sector automovilístico, con Stellantis y compañía. Y entonces, claro, estamos viendo, por un lado, que la economía nuestra se está deteriorando, pero es que además la fortaleza del euro no nos deja ser competitivos de cara al exterior, ¿no? Entonces se están juntando el hambre con las ganas de comer. Y al final, ¿qué nos queda? ¿Los servicios? No, pues lo siento, pero eso es muy volátil, ¿no? Entonces eso no cimenta el crecimiento de una economía. Apunten todos desde sus casas, el turismo no cimenta la economía. Esto es un titular que tenemos que poner así grandes, compañeros, ponéroslo ahí debajo porque esto nos lo tenemos que grabar todos. Y es que efectivamente hay que tener muy claro que dentro de ese abaratamiento de los coches, lo que está haciendo la Unión Europea, en vez de aliarse con aquellas economías que pueden entrar de manera mucho más fuerte por ese yen que nos decía Javier ahora mismo, pues lo que hacemos es subir los aranceles e intentar tapar el mar con puertas de metal, que es algo bastante complicado y que desde luego no se nos da muy bien. Se nos da muy bien querer regular, querer imponer sanciones, querer poner aranceles, pero lo que no se nos da tan bien es buscar alianzas comerciales para cimentar esa economía, tal y como nos decía el profesor. Yo le voy a poner un poco en un aprieto, profesor, si me permite. La idea un poco en la que nos encontramos actualmente de ese Estados Unidos, con una situación mucho más fuerte que Europa, con dos posibles bajadas que el mercado está descontando, pero que no sabemos si habrá, no habrá, o incluso habrá subidas, y hemos dedicado hoy el editorial a comentar las diferencias entre Estados Unidos y Europa. ¿Podrían ser un poco el hecho que haga que la economía en Europa se caiga? Bueno, se nos acaba de caer la conexión, nos vamos a guardar esa pregunta 2 minutitos, quietos ahí todo el mundo, vamos a ver si podemos recuperar esa conexión y estamos aquí en un pispás, no os vayáis ninguno, que está súper interesante. El arranque de 2024 está siendo en general positivo en el plano macroeconómico. Bajo esta coyuntura, pensamos que estos son los 3 factores a monitorizar en este segundo trimestre del año. En primer lugar, los principales indicadores macroeconómicos han aguantado mejor de lo previsto y ahora apuntan a que el desenlace más probable para este año ya no es una recesión cíclica, sino un aterrizaje suave, aunque los riesgos de recesión podrían resurgir en 2025. En segundo lugar, este entorno macro permite una mayor tolerancia al riesgo y estamos sobreponderando la renta variable a la vez que reducimos la renta fija por las expectativas de recortes de tipos hacia junio en Estados Unidos y un poco antes en Europa. El motivo es que la inflación subyacente sigue siendo demasiado elevada como para poder recortar tipos en el entorno actual. Y por último, pensamos que las valoraciones en el mercado americano están cada vez más forzadas en la parte alta del mercado, pero encontramos oportunidades en pequeña y mediana capitalización. También nos gusta Japón, por la mejora del gobierno corporativo y los sectores impulsados por factores estructurales como la industria y la tecnología.
Bueno, pues ya estamos de vuelta y es que no hemos podido recuperar al profesor Javier anteriormente, pero como queremos traeros los mejores expertos aquí a Negocios Televisión, a este cierre de Wall Street para hablar desde la perspectiva más profesional, vamos a recibir a Javier Esguevillas, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y experto en América Latina. Javier, bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, buenas noches. Pues fenomenal. Os cuento un poco quién es Javier, y es que es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, como os he dicho, es un destacado experto en política latinoamericana y ha asesorado a diversos gobiernos y organizaciones sobre temas políticos y sociales en América Latina. Es autor de varios libros y artículos sobre la evolución política en la región. Ahí es nada. Muchas gracias por acompañarnos, Javier. A vosotros, ya no estoy en la Universidad Rey Juan Carlos, estuve 21 años, pero fue mi casa muchos años, con lo cual me alegra que lo menciones. Gracias. Pues gracias y disculpa por este error, que no sabíamos que no estabas ya en la Rey Juan Carlos, pero en cualquier caso no cabe duda que durante muchos años ha sido tu casa. Así es que fenomenal. Tenemos que hablar de México y es que, claro, no podemos hablar de otra cosa. Elecciones en México. Por primera vez una mujer sale de presidenta de México. Claudia Sheinbaum se convierte en la primera presidenta de México. ¿Cuál ha sido el factor decisivo para el triunfo de Claudia en las elecciones? Pues como bien posiblemente todos vosotros conozcáis, en México hace 6 años se inició un proceso de cambio, ellos lo llaman la Cuarta Transformación, por el cual por primera vez en toda la historia de México moderna, un partido de la izquierda tradicional, como entendemos en el resto del mundo, llegó al poder con Andrés Manuel López Obrador y llegó representando a una izquierda que en aquel momento, hace 6 años, porque las elecciones en México son sexenales, cuando llegó al poder Andrés Manuel López Obrador representaba a una izquierda que estaba un poco resentida con el propio sistema porque en varias ocasiones había estado a punto de ganar y no lo había conseguido a veces por cuestiones no tan transparentes, y llegaban con ganas de demostrar que habían estado esperando pero podían hacer cosas útiles. Lo cierto es que después de 6 años esa visión de la izquierda de Andrés Manuel López Obrador ha quedado un poco anquilosada en acciones y en actuaciones que no han sido muy eficaces en algunos campos, y la propia izquierda, el propio partido en el que milita y creó López Obrador, necesita y tiene en sus cuadros una gente más joven, más alejada de esa visión de la izquierda más tradicional mexicana y con cierto, digamos, resentimiento en cuanto a que habían perdido anteriormente, y esa gente más joven, esa izquierda, digamos, más actual, es la que apostó por Claudia Sheinbaum como candidata a la presidencia de la República por parte de Morena, el partido que preside también Andrés Manuel López Obrador, y esa ola de gente que en su momento apoyó a López Obrador y que ha querido mantener el apoyo a Claudia, ha conseguido no solo igualar el número de votos a los que tuvo Obrador hace 6 años, sino tener bastantes más votos de apoyo a Claudia Sheinbaum, porque la gente en México sigue queriendo un partido o unas políticas que sean socialmente lo que entendemos por la izquierda tradicional, pero no lo han tenido con Andrés Manuel y esperan tenerlo con Claudia. Teniendo un poco en cuenta el ratio de endeudamiento absolutamente sorprendente, en torno al 50% del PIB, que esto para una economía desarrollada es un sueño, y desde luego para una economía incipiente muchísimo más. Es decir, México está en una posición verdaderamente privilegiada. ¿Cómo crees, Javier, que va a afectar un poco todas las promesas por parte de Claudia Sheinbaum en esta nueva campaña, en esa parte, como bien dices, de izquierda tradicional, teniendo en cuenta esta parte económica tan ventajosa, porque realmente está en una situación absolutamente privilegiada? Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque además creo que es bueno que se recuerde que esas cifras de punto de partida tan positivas, como bien decías, tienen que reflejarse en las políticas sociales del país, y eso es lo que le ha pasado o lo que no ha hecho López Obrador. Creo que intentaba demostrar que eran capaces de mantener la economía y el peso mexicano con cierta solidez y que no tuvieran temor las empresas para irse de México o para dejar de invertir en México, e intentaron que las cifras macro que llamáis los economistas fueran sólidas y fuertes, y eso ha tenido un eje negativo, y es que los datos de pobreza, de inequidad, de desigualdad
siguen siendo vergonzosos. Los salarios siguen siendo en México de un carácter realmente ridículo en cuanto a cómo tenían que ser para un país con este potencial económico, ¿no? Estamos hablando de que el 90% de la población mexicana está ganando por debajo de los 800 euros, digamos, de salario, sin contar con diversas extras o dobles trabajos que puedan tener, ¿no? A lo que voy es que hace falta que ese bienestar económico, digamos, de las cifras mexicanas se traduzcan en que lleguen de verdad a que suba el salario de la gente, a que suba el nivel de vida de la gente, para que ese círculo de tener más fondos, tener más dinero, más inversión, más gasto, etcétera, hagan que la gente mejore su nivel de vida. Porque realmente en México todavía, pese a esos datos que tú comentabas tan positivos y el potencial que tiene el país en cuanto a recursos energéticos y turísticos y más que podemos hablar de ello, el país sigue siendo un país en el que la pobreza y la inequidad están encima de la mesa. Indudablemente, diferencias sociales absolutamente brutales, esa inequidad tremendamente presente, pero desde luego hay una percepción por parte, como bien decías, Javier, del peso mexicano, que quizá está empezando a cambiar un poco esa imagen. Yo no sé si, compañeros, si podéis pinchar mis gráficos para que podamos verlos todos. Fijaos en el dólar estadounidense, peso mexicano. Si veis el comportamiento que han tenido desde 2020, recordad, dólar estadounidense, peso mexicano, el dólar es la divisa base, es decir, es lo que se establece, y el peso mexicano es la divisa de referencia. No ha parado de caer el valor del dólar, lo cual significa que el valor del peso no ha parado de ascender. Y por tanto, esa percepción de que México tiene una economía excesivamente débil, que no está funcionando como debe, que cada vez va peor, que es un país poco desarrollado. Es cierto que hay una grandísima inequidad, es cierto que las clases sociales están totalmente disgregadas y que hay grandes diferencias, pero fijaos en esto. Y recordad, como decíamos, 50% de deuda pública sobre el PIB. Yo lo firmaba ahora mismo para cualquier país desarrollado del mundo, ya no digo de la Unión Europea, del mundo. No estamos en ese punto, el punto de partida es absolutamente brutal, y teniendo un poco esto en cuenta, Javier, ¿qué punto de partida tan bueno tiene la primera presidenta de la historia de México? ¿Y cómo crees que lo va a aprovechar? Porque claro, es que esto es como para tocar los violines y decir, hombre, ahora sí, una visión distinta, nueva, renovada, esa situación tan complicada que hemos visto en México con respecto a las mujeres, todos los asesinatos en Juárez, en Tijuana, y toda esta parte tan brutal de la historia de México, con una presidenta mujer, es muy probable que se mitigue bastante, que haya políticas sociales al respecto y que haya un endurecimiento importantísimo. Si a esto le sumamos el punto de partida económico tan salvajemente brutal, que yo creo que muchísimas naciones no tenían esa percepción de México, y que por tanto es muy interesante que desde aquí lo digamos. Oigan, señores, que México está mucho mejor que muchos de los países desarrollados del mundo. Claro, además debemos además de creer a la nueva presidenta de México, que en su discurso que dijo hoy de aceptación de la victoria, dejó muy claro que todos los problemas que acontecen alrededor de la vida política, económica y social de México, a todos los iba a intentar atajar o enfrentar desde las causas, no desde las consecuencias. Creo que la situación económica de México, como bien planteas, permite a una presidenta como Claudia Sheinbaum decir: voy a ir contra la base de lo que está provocando que haya un narcotráfico, que haya un crimen organizado de esta dimensión, que haya una desigualdad y una inequidad tan grande, porque puedo hacerlo, ya sea porque endeude el país, porque hay margen para el endeudamiento, o porque a lo mejor no haga falta y consigue hacer algo que es indispensable, que es una reforma fiscal que haga que en México la gente pague. Estamos hablando de que en México, según datos oficiales, más de la mitad de la población no paga impuestos. Ahí están incluidos los que tienen la economía informal y que en cierto modo sobreviven con esa manera de vivir, y también están las grandes fortunas y los grandes empresarios que no pagan lo que tienen que pagar, ¿no? Por tanto, Claudia Sheinbaum primero ha diagnosticado muy bien el problema, y es que ahora hay que ir a por la base y a la raíz de lo que ha provocado que el México actual sea como es,
que en el fondo es muy triste también, porque un país tan poderoso, con tanta historia, con tanta fuerza en América Latina, con tanta fuerza en el continente histórico, en el pasado, en el presente y en el futuro, este país que con Brasil son los grandes motores de América Latina, sea un país en el que todavía tengamos que hablar de desigualdad y de inequidad con esas cifras, ¿no? Y ir a la raíz del problema es acabar con la pobreza, es acabar con la desigualdad, es hacer políticas positivas hacia las mujeres, que son las grandes abandonadas de la sociedad mexicana, por supuestísimo, históricamente y en la actualidad, volver a que las mujeres sean el centro de la fuerza de trabajo, como lo son, la verdad, en México, pero con salarios dignos, reconocidos, con seguros sociales, con sanidad pública, etcétera, etcétera. ¿Te parece, Javier, que está pinchando un poco esa parte social de inclusión de la mujer en las políticas históricamente dentro de México y que ahora sí que podría haber ese cambio como estamos hablando? Y a esta pregunta le añado una coletilla. ¿Te parece que esta corriente por parte de la nueva presidente podría realmente cambiar esa vuelta de tuerca? Porque al fin los datos económicos son maravillosos, pero no podemos negar la delincuencia, no podemos negar la inseguridad, la inequidad. Esto es algo más que obvio y, por tanto, hemos visto políticas como las que se están implementando en otros países de América Latina mucho más extremas, que, por ejemplo, hemos visto cómo en El Salvador tenían un efecto muy importante, ¿no? Claro, pero es decir, yo siempre digo que las democracias en las que el ciudadano, el ser humano está en el centro del debate, no puede saltarse las normas para conseguir los objetivos, ¿no? El ejemplo de El Salvador, que si quieres otro día hablamos de él, porque nos ocuparía mucho tiempo, todo el mundo lo ve como un ejemplo de, y yo realmente lo veo como un desejemplo de, pero habría que hablarlo en otra circunstancia, ¿no? Pero si te refieres, que es a lo que imagino te referías, a que el atacar la inseguridad también conlleva que mejore la vida, por supuesto, de la sociedad, de los ciudadanos, también la economía y su calidad de vida, lo cual es cierto. En el caso de México, creo que no se trata de que se militarice más la sociedad, o no se trata de que la justicia detenga a las gentes o a las personas por la pinta que tienen o por la sospecha de que sean buenos o malos. Se trata de ir a atajar a una sociedad como la mexicana, que es extremadamente trabajadora, extremadamente honrada, extremadamente buena gente. Yo creo que uno va a México de turista o por placer o a trabajar o a vivir, lo primero que dice es qué maravilla de país, porque qué maravilla de gente. Por tanto, si tienes una población fantástica, trabajadora, realmente plural, cosmopolita, abierta, socialmente cooperativa, lo que tienes que hacer nada más es poner los instrumentos encima de la mesa, que es, repito otra vez, salarios dignos, trabajos bien remunerados, transporte público en calidad y en condiciones para que la gente pueda ir a su lugar de trabajo y no pierda 2 o 3 horas diarias en medios de transporte público insufribles. Cuando uno crea toda esa armazón social y lo pone encima de la mesa de la sociedad mexicana, da por seguro que la delincuencia va a descender y va a desaparecer hasta niveles como tenemos en cualquier lugar europeo, por ejemplo. Porque no miedo. Sí, perdona. Fenomenal, adelante, adelante. Decía que me encanta el mensaje no solamente de esperanza, sino de cambio, ¿no? De situación política y social que me estás enviando. Sí, además es que yo lo que intento también es transmitir mi experiencia en el sentido de que mucha gente critica al gobierno este sexenio en el que ha estado Andrés Manuel López Obrador, y yo creo que hay cifras y datos que lo hacen criticable, por supuesto, y porque había mucha más esperanza, lo que yo creo que al final se consiguió, pero consiguió o se hizo algo que era muy importante. Ya había que pagar el peaje en México de que un gobierno estuviera liderado por esa izquierda que había sido vilipendiada durante muchos años en México por un sistema democrático y electoral que a veces, sin a veces, le perjudicó, porque hubo, en fin, cosas más que extrañas. Una vez pasado ese filtro, ese peaje electoral, ese peaje de 6 años de transformación o de intermediación entre el antiguo PRI, PAN, que existía antes, con una nueva manera de entender la política en México, llega Claudia Sheinbaum y yo creo que ella tiene la posibilidad preciosa de hacer una política, primero, que englobe a todo el país, que no lo divida en dos como estaba dividido cuando llegó Andrés Manuel López Obrador. Ella, sin duda alguna, va a ser alguien que va a conseguir unir a todo el país, o a la gran parte del país que quiera unirse, que van a ser muchos, ya lo verán, y además transformarlo desde el punto de vista social con políticas que ella
ha defendido siempre, de ecología, de desarrollo energético limpio, de ir soltando poco a poco esa dependencia con los combustibles fósiles y con hacer de un país en el que, lo dijo también en su discurso de hoy, transporte de trenes para pasajeros. Hace falta tantas cosas para transformar el país, socialmente hablando, que ella tiene la capacidad de hacerlo, porque además lo va a hacer con un enorme apoyo de los suyos y de los que no son suyos, porque yo creo que hoy, si algo se percibía en México, era que todos y todas tenían una enorme esperanza en lo que podía pasar. Pues Javier, te voy a poner en un pequeño aprieto, como siempre me gusta hacer. ¿Qué te parece que podría pasar si en noviembre en las elecciones de Estados Unidos saliese Trump, con esas políticas tan sumamente salvajes que tiene hacia México, y con este nuevo gobierno? ¿Cuál te parece que podría ser ese cóctel entre Trump y Sheinbaum? Pues te diría dos cosas. La primera es que la diplomacia mexicana, el servicio exterior mexicano siempre ha estado siempre muy bien preparado y ha sabido siempre lidiar con la administración en Estados Unidos que estuviera en cada momento. Han sabido hacerlo a nivel diplomático, me refiero, porque estamos hablando de un país que tiene más de 40 consulados dentro de Estados Unidos para tratar los asuntos de los papeles del día a día de sus conciudadanos, muchos de ellos indocumentados. Entonces, esa bilateralidad diplomática del servicio consular es muy importante, y México ha demostrado que da igual que esté Trump o que esté Biden o que esté mañana quien esté, es un país, una política exterior, una Secretaría de Relaciones Exteriores tan fuerte, tan sólida, que atiende a sus ciudadanos pese esté quien esté. Por tanto, por ese lado, yo estaría tranquilo de que los mexicanos y mexicanas que están en Estados Unidos, con y sin documentos, van a estar bien tratados, bien defendidos por su país, por México. Y por otro lado, creo que es el momento de que México haga algo muy importante, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, y es dejar de pensar que la migración es un problema de otros, y la migración es un problema también tuyo. La gente migra porque se va de la pobreza, de la marginación. En las comunidades indígenas del sur y del sureste mexicano, las gentes, los hombres sobre todo, se van a Estados Unidos no porque estén deseando irse a Estados Unidos, se van porque tienen que huir de la miseria. Y los que vienen de Centroamérica huyen de la miseria y de la persecución política en algunos casos. Por tanto, México tiene que abanderar una nueva dinámica, un nuevo conjunto de políticas en lo que planteen que la migración, la causa de la migración, que son causas sociales sobre todo, se atajen desde el principio, volviendo a lo mismo y cambiando el concepto de la migración. México es un país que tiene que ser un lugar en el que el migrante sea bien recibido, el que venga, y que tenga que conseguir que los que se quieran ir no se vayan. El problema con Estados Unidos no es que la gente es que Donald Trump ponga muros en el río Bravo o en la frontera con México. A mí eso me preocupa, pero me preocupa mucho más que sigamos mandando migrantes como si fuera la solución a la economía mexicano-centroamericana. No, hay que asumir, hay que coger el toro por los cuernos, hay que asumir realmente, como decía, que las políticas sociales hagan que los mexicanos y mexicanas se queden a vivir en su país felices, con trabajo, con un buen seguro social, con hospitales, con educación de calidad, no tengan que irse. Pues Javier, me encanta esa arenga de esperanza hacia México, hacia toda Hispanoamérica. Son, por supuesto, siempre nuestros hermanos desde ese lado del mundo, y ya sabéis que desde aquí les mandamos a toda Iberoamérica un abrazo espectacular, y en particular a México, que va adelante. Pero muchísimas gracias, Javier, por estar hoy con nosotros. Y nosotros nos vamos... Gracias, perdón, Javier, que no te he dejado despedirte. No, gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a ver cómo va Wall Street, ponerme ese reloj inmenso, a ver cuánto nos falta para el cierre de Wall Street, que quiero ver cuánto nos queda, 1 hora, 11 minutos, 33 segundos, y es que vamos a ver cómo se está comportando el mercado. En primer término, como siempre, con el Dow Jones, a ver qué ha hecho el Dow Jones. Fijaos, después del leñazo que se dio la semana pasada, vemos esta recuperación que vimos ya el viernes, y hoy en apertura de nuevo tenemos esta caída. Testeo todavía no hacia la zona de soporte en esos 37.827, pero sí que desde luego desde el cierre del viernes pasado vemos una caída, un movimiento del 1,26. Ahora mismo comportamiento 0,68%. Vamos a ver cómo está el SP500. Y dentro del SP500, mira, me encanta este gráfico, porque el otro día comentamos, no os fiéis, esta vela que está aquí testeando
no os fiéis. ¿Recordáis que justamente cuando estábamos viendo el gráfico en el cierre de Wall Street veíamos en un punto aquí que esto era una simple mecha? ¿Recordáis que decía, no os fiéis, sigue enganchado aquí hasta que no haya una nueva vela que marque, no hay una ruptura de este soporte? Y no solamente no hubo una ruptura, sino que esa vela finalmente, después de caer hasta aquí abajo el precio, subió y mirad dónde cerró. Se quedó totalmente enganchada en este soporte, el SP500. Y hoy tenemos esa vela cayendo también con este 0,32% de caída en los 5.270, pero fijaos qué curioso, justamente lo dijimos, no os fiéis de esa vela enganchada todavía porque es un simple testeo y podría perfectamente volver a la parte alta de ese soporte. Ahí lo tenéis, fenomenal. Y vamos a hablar con el tecnológico, a ver cómo se encuentra. Doble doji, como le gusta a Eduardo Bolinches, doble doji, indecisión total, brutal. ¿Por qué tenemos esta indecisión? No solamente la que tuvimos el viernes, sino la que estamos teniendo hoy. ¿Por qué tenemos esa indecisión total? Muchísimos datos distintos, Nvidia a tope del leñazo espectacular, la tecnología se está moviendo muchísimo y nos genera un montón de dudas. Seguimos adelante porque no solamente tenemos que hablar de esto, sino que os voy a traer una entrevista a continuación alucinante en la que no quiero que faltéis ninguno. Quietos, nos vamos 2 minutitos a publicidad y estamos aquí en un pispás. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el UBS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los COCOs, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. Pues ya sabéis que cuando yo os prometo que tenemos entrevistón, lo es que lo tenemos. Y es que vamos a tener nada más y nada menos que a Octavio Marenzi, director general de Optimas LLC. Y es que, good afternoon, Octavio. Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? I'm awesome, thank you so much. Os voy a contar un poco quién es Octavio. Octavio Marenzi es cofundador y director ejecutivo de Optimas LLC. Dirige investigaciones en áreas de negociación de acciones, gestión de activos y regulación, y ha trabajado en estrategias de expansión para importantes bolsas de derivados en la fusión de grandes entidades financieras. Antes de Optimas fundó Celent y trabajó en UBS y Booz Helen y Hamilton, y tiene un máster y una licenciatura en ingeniería mecánica del MIT. Pues casi nada, Octavio, such a pleasure to have you here. It's been an honor for us.
Muchísimas gracias. Vamos directamente a hablar del tema de las tensiones geopolíticas y los precios que afectan a las materias primas. Y es que vamos a comentar un poco cuál es esta situación. ¿Cómo cree usted, profesor, que están afectando las tensiones geopolíticas actuales al mercado del oro y la plata? How would you say that the current tensions affecting to the gold and silver markets? Bueno, hemos visto el cambio en los últimos meses en cuanto al precio del oro y de la plata. Y se ha calmado en las últimas semanas y han aumentado un poco los precios. Y también está afectando esto a otros activos. Pero el precio ha aumentado durante los últimos años. Y también esto tiene que ver pues con los conflictos con Medio Oriente y con la guerra en Ucrania, entre muchos otros factores. Estamos viendo un poco con la reciente aprobación del ETF de Ethereum. ¿Qué cambios anticipa usted en el mercado de las criptomonedas? With the recent approval of the Ether ETF, what are the changes that you anticipate in the cryptocurrency markets? Supongo que los cambios que hemos visto en Estados Unidos en el mercado es un poco ver cómo evolucionará el mercado de la criptomoneda en el futuro. Entonces, estas regulaciones que vemos ahora no son nada nueva. Pero sí que diría que las regulaciones del SEC, que no querían aprobar estos ETFs por parte del Bitcoin, y han estado luchando contra esto y les han forzado más que nada a hacerlo. Es complicado regular esto, pero más o menos aplicando la misma lógica y ir un poco en la misma dirección del ETF, estamos viendo unas legislaciones en el Congreso estadounidense para poder quitar estas regulaciones que sean dependientes totalmente del SEC y tener una actitud más positiva y abrirse a nuevos tipos de regulaciones. Porque el SEC ha sido bastante escéptico en este sentido y han intentado bloquearlo siempre que han podido. Escepticismo que nos cuentan exactamente el profesor, me gustaría saber un poco cuál es lo que ha hecho que forcemos a esa regulación, qué es lo que ha motivado que la SEC se vea forzada a aprobar este tipo de ETFs. I would like to know what's the main reason that the SEC has been forced, as you have just said, to approve the ETFs from Bitcoin and Ethereum. Well, it's basically the courts. I mean, there were some people trying to bring these ETFs to market. Lo que hemos visto es que algunas personas han intentado poner estos procesos de la ETF al mercado y tener esta aprobación de la SEC que directamente les decía que no, porque tenían que especificar claramente cuál era el razonamiento detrás de esto, pero no lo hacían. Y la verdad es que todas estas gestiones se sentían un poco incómodas al respecto y cómo iba a funcionar la gestión de activos y demás. Es por esa parte por la que están un poco inseguros. Y la verdad es que pienso que esto es un poco sin sentido cuando el futuro del mercado va un poco en esta dirección y en este intercambio. Entonces, el tribunal les decían, vuestro razonamiento es muy vago, tenéis que poner unas pruebas sobre la mesa, ¿por qué estáis rechazando esto? Porque si no hay datos precisos para hacerlo, estáis abusando de vuestra autoridad. Y quizá esto es ir un paso más allá en cuanto a su autoridad.
Pues justamente después de esas declaraciones, justamente que eran muy vagas, los motivos por los cuales no ha sido posible determinar realmente cuál era la situación a través de la cual los reguladores no querían aceptar, ahora habría que pensar un poco en cómo se está comportando la Reserva Federal, ¿no? ¿Qué impacto tienen las decisiones que ha tomado la Reserva Federal en los mercados globales últimamente y cuál es su perspectiva, ¿no? So, what's your perspective on the recent Federal Reserve decisions and the impact on the global markets? Octavio. Las razones de la Reserva Federal que han tomado la decisión de no tomar una decisión se reduce básicamente a vamos a esperar, nos sentamos un poco a ver qué ocurre. Y desde hace un tiempo que las personas estaban esperando a que se reduzcan los tipos, entonces estamos ahora en una transición para intentar abrirnos un poco en cuanto a las políticas monetarias. Pero creo que esto puede estar equivocado. Creo que la dirección en la que tenemos que dirigirnos es justamente la opuesta. Y creo que puede tener un efecto muy negativo en el mercado. Si echamos un vistazo a todos los a todas las medidas que han hecho en cuanto al desempleo, en cuanto a los mercados, está claro que están teniendo en cuenta que están intentando aumentar los recortes en los tipos de interés. Y creo que vamos a ver un alza más que un decrecimiento en el mercado. Hemos visto algunos fuegos artificiales al final de este año, cuando ha habido unos recortes de los tipos de interés. Pues todo un bombazo, sin duda, las declaraciones de Octavio, en las que, bueno, evidentemente nos lleva un poco a esa política en la que probablemente, gracias a la fortaleza, pues va a tener que subir los tipos de interés en vez de bajarlos. Desde luego, nada fácil de entender qué es lo que puede suceder al respecto con la economía en Estados Unidos. Por último, ¿cómo cree usted que se están adaptando los mercados financieros a la inflación persistente y a las políticas monetarias en respuesta a esta inflación concretamente? Octavo, how do you understand that the markets are behaving about the inflation that we are suffering and the policies that are following the Federal Reserve? How do you think that the markets are going to respond about that? Well, I think so. The inflation is not really under control. Creo que la inflación no está controlada totalmente. Está más al alza de lo que le gustaría ver a la Reserva Federal. Parece ser que el 2% es el número mágico, pero al final es algo que han concretado ellos. Pero también hay otros factores, como por ejemplo los precios de las casas, que siguen siendo bastante elevados. Las hipotecas también están muy elevadas. Entonces todo esto también marca la inflación. Y la Reserva Federal va a tener que seguir intentando, apretando el cinturón. Y creo que al final de este año quizá lo que veamos no es que se apretan el cinturón, porque también con las circunstancias, con Trump y el contexto, puede resultar bastante negativo. Así que va a ser una lucha bastante complicada y el mercado se va a resentir. Pues indudablemente podemos asistir a una lucha muy, muy fea, como dice Octavio, y tendremos que ver qué es lo que va a pasar en esas elecciones en noviembre, que desde luego la contienda, como muy bien dice Octavio, se puede complicar muy mucho. Thank you so much, Octavio. Such a great pleasure to have you here today. It's been an honor. Thank you very much.
Muchísimas gracias. Pues nosotros seguimos, nos vamos igualmente un minutito a publicidad y volvemos enseguida. ¡Quieto ahí todo el mundo! ¿Verdad que no saltarías de un avión sin paracaídas? Entonces, ¿por qué alquilas tu inmueble sin garantizar el cobro? Con el nuevo servicio Garantía Indefinida SEAC, tienes garantizado el cobro del alquiler puntualmente. Defensa jurídica, daños por vandalismo y protección antiocupas. Alquila tranquilo, SEAC responde. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los COCOs, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. Pues estamos de vuelta en este nuevo cierre de Wall Street y es que siempre os digo que estoy con un entrevistón, pero este no es para menos. 40 años de inversor le avalan al señor Don Jesús Alonso Gallo, inversor. Bienvenido, Jesús, ¿qué tal? Pues muy bien, no puedo estar mejor. Fenómeno, me alegro un montón. Jesús, no os cuento nada de su biografía.
3 líneas nada más. Es un destacado inversor, emprendedor con más de 40 años de experiencia. Ha fundado y vendido exitosamente varias empresas a multinacionales y ha intervenido en 76 startups. Ahí es nada, logrando plusvalías significativas en 8 de ellas, además de un prolífico autor de newsletters sobre diario de inversión, emprendimiento y felicidad, muy importante, compartiendo lecciones valiosas sobre su carrera y su vida, por supuesto. ¿Lo he dicho bien, Jesús? Lo has dicho muy bien, sí. Bueno, pues Jesús, cuéntanos un poco de tu vida. ¿Quién eres? Después de esta bios así como un poco más institucional y un poquito más seria, cuéntanos de tú a tú. ¿Quién eres? Pues yo en realidad soy un vendedor y un actor que hice teatro en la universidad, en el bachillerato. Y estudié periodismo en la Complutense y no acabé la carrera porque ya tenía mi primera startup y estaba con unos socios con un montón de empleados. Yo creo que ser actor y ser vendedor y ser periodista, pues es la misma cosa. Entonces, mucha gente que me conoce dice, tú no eres ni emprendedor, ni inversor, ni nada de eso. Lo que eres es un actor que interpreta distintos personajes. Y no digo yo que no sea verdad. Pero desde luego lo que sí podemos decir es que los interpretas muy bien, porque 76 startups no se hacen así de casualidad, no se invierten en 76 startups de casualidad y desde luego denota claramente un éxito dentro, cuanto menos del emprendimiento y de las ganas de salir adelante. Yo sé además que has fundado 4 empresas concretamente y has vendido 3 de ellas a multinacionales. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaste durante estos procesos, Jesús? Pues mira, lo más curioso que he aprendido es que con mi 4ª startup, que era restaurantes.com, yo la fundé con un cofundador, Antonio Fernández Ruiz, que era un hombre del mundo de la tecnología. Él era matemático de formación y hacíamos un tándem muy adecuado. Él se encargaba del back office y yo me encargaba del front office y nos iba muy bien de ese modo. Y cuando fuimos a levantar inversión, nos encontramos que el mercado nos rechazaba porque entre los dos nos decían que teníamos más de 100 años y los inversores les parecía que eso era un pasivo en vez de ser un activo. Entonces ahí me di cuenta de cómo es el mundo de la inversión alternativa, que históricamente favorecía entregarle el dinero a proyectos liderados por gente muy joven. Y luego los números en Silicon Valley nos vienen a dar la razón y las empresas que mejor van son las que lideran personas que tienen más edad. Emprender es muy complicado y la experiencia no es un pasivo, es un activo. Hombre, indudablemente la experiencia es un activo, es algo que está claro. Al final, cuando uno quiere aprender a hacer algo, lo que tiene que hacer es aumentar su grado de conocimiento y, por supuesto, la práctica, que no es otra cosa que la experiencia llevada al uso, ¿verdad? Dime un poco qué criterios, Jesús, utilizas para seleccionar las startups en las que decides invertir. ¿Cuáles son esos checkpoints que tienes que mirar sí o sí que tienen que tener? El primero de todos es que yo no invierto en emprendedores que no invierten ellos. Nos han enseñado siempre lo de las 3 Fs, Family, Friends and Fools, y en realidad las 3 Fs son Founders, Family and Friends. Los primeros que tienen que invertir en un proyecto emprendedor son los fundadores del mismo. Es decir, que para emprender primero tienes que trabajar y tienes que ahorrar algo. No puedes emprender si no tienes nada. Si no tienes nada, absolutamente nada, pues no estás cualificado para emprender. Del mismo modo que si no sabes sumar y restar, porque claro,
algunas cosas básicas son imprescindibles. Si un emprendedor o un grupo de emprendedores que tienen todo lo necesario, tienen la experiencia, tienen el conocimiento del mercado, tienen muy bien hecho el mapa del tesoro, los stakeholders saben cómo tienen que ejecutar ese plan de negocio y han demostrado con un producto mínimo viable que hay agua en ese pozo. Está todo perfecto, son un equipo cohesionado y con conocimientos complementarios, pero llega un momento que te dicen, no, nosotros nuestros ahorros los tenemos en el banco. Nosotros buscamos inversores que pongan el dinero, pero nosotros no vamos a jugarnos nuestros ahorros. Y yo entiendo que no te puedes jugar el 100% de lo que ahorraste, pero una parte relevante la tienes que poner ahí. Los inversores buscamos emprendedores que sean el bacon en un revuelto de huevos con bacon. Pues desde luego, muy buen consejo, Jesús. No inviertan en los que no invierten en sí mismos. Desde luego, como tabla de rasero, me parece espectacular, que desde luego sería un poco el punto de partida, indudablemente. ¿Me podrías contar, Jesús, de las 76 startups en las que has invertido, en las que te has visto envuelto, un par de anécdotas que sean muy reseñables para ti? Pues mira, una de las que tengo en mi portfolio, que me encanta, se llama Tu Lotero. Y Tu Lotero es una app que te descargas en el móvil y te permite jugar a las loterías y apuestas del Estado sin tener que visitar las administraciones de loterías. Ellos llegan a acuerdos con montones de administraciones de loterías por toda España y les ayudan a incrementar sus ingresos. Yo conocí a esta startup porque quería hacer una promoción con restaurantes.com para regalarle €1 de la lotería de Navidad a todos los que reservaran mesa con nosotros. Y entonces di con ellos, y cuando di con ellos me dijeron que estaban en ronda y invertí ahí. Y es una empresa impresionante, pues que está en España, está en México y está haciendo su internacionalización, empezando a vender. Ya están en algunos estados de Estados Unidos y pronto abrirán Italia, Portugal, Colombia. Es una empresa increíble que conocí por casualidad. Pues fíjate, por una casualidad en la que decidiste hacer un regalo, hacer una promoción, promover un poquito tu propia startup, aquella de restaurantes.com, resulta que conoces, te lleva a otra startup también muy potente, con una expansión fenomenal y justamente en plena ronda, no en Málaga, sino en ronda de financiación. Fenomenal. Sí. Es una casualidad tras otra. La vida se compone de eso, de casualidades. Y yo creo que cuando salimos a emprender tenemos que ir con los ojos abiertos y los oídos atentos, porque las oportunidades están en cada lado. Cuando emprendes, debajo de cualquier hoja, caminando, encuentras un cliente y hay que estar atento para buscar clientes. Y cuando inviertes tienes que estar como un Robocop haciendo escaneo de todo lo que te rodea, porque a cada paso puedes encontrar algo que merezca la pena. Al final, Jesús, un poco quizá la imagen que tenemos de ese business angel, de ese inversor, de ese buscador, como bien dices, como Robocop de oportunidades, quizás de un tipo más frío, más analítico, pero en tu newsletter hablas sobre la felicidad y el éxito personal, que a mí me ha sorprendido bastante. Cuéntame. En mi caso, o sea, yo he conocido, lo que a mí me pasó es que cuando emprendí a restaurantes.com, al poco de empezar, tuve problemas de salud y acabé en el hospital y terminé en la unidad de cuidados intensivos. Estuve allí 13 días y 13 noches. Bueno, estuve muerto un par de veces, ¿no? Entonces regresé de eso, los médicos me salvaron
a partir de ese momento yo hablo de la felicidad y de la vida, porque cuando pierdes la vida y vuelves, todo lo ves de otra manera. Entonces yo veo que la vida es un privilegio, respirar es una cosa increíble. Solo sabes lo que es respirar cuando no puedes respirar y te estás ahogando ahí y los médicos tratando de salvarte. Es una lección imprescindible pasar por una experiencia cercana a la muerte para ser consciente del privilegio que es abrir los ojos y mirar cómo amanece por la mañana y cómo se pone el sol cada día en el ocaso. Nos fijamos en tontas y no nos damos cuenta que lo importante reside en las cosas pequeñas. Entonces yo soy muy consciente de eso y por eso hablo de la vida y de la felicidad, para que la gente que se nos pasa la vida entre los dedos sin darnos cuenta, quemando ese recurso tan escaso que es el tiempo en bobadas, hagamos una reflexión y pensemos que lo que tenemos, la esencia de lo que tenemos es disfrutar de esa felicidad de vivir. Y bueno, pues estoy predicando todo el tiempo. Ya no puedo decir que predico en el desierto porque hay mucha gente que es consciente de estas cosas. Bueno, pues yo me declaro al 100% acólito de tu apología y desde luego al final ese tipo de experiencias desde luego te cambian la vida, te cambian la perspectiva y nos damos cuenta que al final todo ese éxito personal no es nada si no sabemos valorar lo que tenemos en el día a día. Dime un poco, Jesús, ¿qué consejo le darías a los nuevos emprendedores que están comenzando su camino, que están llenos de dudas, que no saben muy bien por dónde tirar y que desde la tranquilidad de tu conocimiento les puedes aportar para decir, a ver chicos, que esto es más sencillo que todo eso? Yo he pensado mucho en esto porque me tiré muchos años ayudando a un montón de emprendedores. Les recibía en Madrid en un hotel, me tiraba todas las mañanas recibiendo emprendedores y entonces en un momento determinado empecé a ayudar de una forma ordenada como profesor en programas de emprendimiento en distintas universidades, escuelas de negocio y tal. Luego, como he tenido tantos problemas de salud reiterados, los médicos y mi esposa me dijeron, oye, no emprendas por quinta vez, y he inventado este newsletter diario gratuito que todo el mundo puede darse de alta con un clic y darse de baja cuando le dé la gana con un clic, porque claro, un newsletter diario es una cosa telita marinera, ¿no? Todos los días estoy ahí a las 7 de la mañana sin fallar un día escribiendo y compartiendo cosas, y esto es gratis. Y después he creado una membresía en la que ayudo a 210 emprendedores que están en ese proceso. A lo mejor pensando en crear una startup o ya la tienen en marcha y quieren un compañero de viaje, alguien que les pueda ayudar en el camino para evitarles algunos tropezones. Lo he hecho así, 210 personas para manejar eso bien. Entonces, los interesados que entren en el newsletter jesusalonsogallo.com y se den de alta en el newsletter y ven ahí lo que yo comparto cada mañana, y después los que les interese pues pueden entrar en esa membresía. Ahí enseño lo que hablábamos antes, lo que yo he aprendido del acróstico FIVE: felicidad, inversión, vida y emprendimiento. Eso es lo que hago y soy feliz haciendo eso porque considero que he hackeado el sistema y puedo estar en mi casa en calzoncillos con un quinto emprendimiento y los médicos y mi esposa no me lo pueden prohibir. O sea que has hackeado el sistema, a los médicos, a tu esposa y a todo el que se te ha puesto por delante. Me parece espectacular, Jesús. Cuéntanos un poco, así para ya concluir un poco, repetimos esa página web, Jesús, antes de nada. Sí, jesusalonsogallo.com.
Pues JesúsAlonsoGallo.com, dinos qué tendencias actuales ves en el mercado de las inversiones que resultan absolutamente indispensables, donde sí o sí tenemos que mirar. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo todos, la inteligencia artificial viene como un tsunami que todo lo puede. Están surgiendo montones de empresas interesantes basadas en alguna propuesta donde la inteligencia artificial es clave. Hay que diferenciar muy bien aquí quiénes son aquellos que van a ser capaces de imponer un modelo interesante, porque muchos son los interesados en hacerlo, pero pocos lo van a conseguir. La tendencia de IA me parece muy importante. Todo lo que tiene que ver con Machine Learning, con Big Data, pues son cosas interesantes. Y una tendencia que yo veo nueva es que van a surgir impresionantes startups lideradas por un par de personas, o 3 o 4, que van a ser capaces, con muy pocos recursos humanos, de construir empresas con unos crecimientos increíbles. Antes esto no era posible, pero con el advenimiento de la IA vamos a ver sorpresas enormes. Y hay un campo en el que veo enormes oportunidades que tiene que ver con los asuntos militares. Ahora mismo el mundo está en crisis, hay más preocupación por defenderse los países los unos de los otros, y todo el I+D que se está creando en temas de defensa, pues va a ser un campo de enormes posibilidades para emprendedores que a lo mejor están en un tema lateral y están en temas de drones para cuestiones forestales, y resulta que pueden hacer una propiedad intelectual y una propiedad industrial derivada de ese conocimiento para el uso de esos conocimientos en temas militares. Lo que vemos en la guerra de Ucrania defendiéndose de Rusia es que el uso de esa inteligencia le está permitiendo a un país pequeño resistir el embate de un país grande que le invade. Eso es una cosa digna de tener en cuenta. Bueno, Jesús, el uso de la inteligencia artificial y miles de millones por parte de la Unión Europea, de la OTAN, de Estados Unidos y de todos aquellos que están apoyando a Ucrania, indefectiblemente. ¿No vamos a volcarlo todo a la IA? No, ese dinero se ha invertido mucho en drones. Es decir, que con drones de uso militar se puede combatir a un ejército que tiene armamento convencional muchísimo mayor que el tuyo, claro. Fenomenal. Pues bueno, teniendo un poco clara esta visión y teniendo un poco claro esas visiones laterales con respecto a lo que tiene que ver con los desarrollos militares por la situación actual que estamos viviendo en el mundo, ¿te da miedo los próximos 5 años en cuanto a la inteligencia artificial? ¿Te parece que de verdad nos podemos meter en ese modelo de inteligencia artificial generativa en el que se genere un nuevo lenguaje? Vamos, Skynet, que todo el mundo está asustadísimo a ver si ahora las máquinas, que ya se ha visto en Dubái, que hablaron una con la otra, que no se entendían, que salió uno corriendo y dijo: tira del cable, por Dios, que esto no hay quien se entere. ¿Te parece que puede haber un problema de este tipo o es más fantasía que otra cosa? Yo creo que podemos tener problemas. Estoy leyendo un libro muy interesante de Mustafa Suleyman, The Coming Wave. Y lo que vemos es que la mezcla entre inteligencia artificial y armas autónomas sofisticadas, hay ahí una mezcla muy peligrosa. Y yo creo que estamos entrando en un lugar mucho más arriesgado que lo que hicimos en su día con la energía atómica, con usos militares. Al final, las grandes potencias estuvieron durante la Guerra Fría
acumulando arsenales con ojivas nucleares que podían destruir el planeta 40 veces, pero no las han usado. Y eso era como muy sencillo. No voy a atacarte a ti porque vamos a morir todos, no va a quedar nadie vivo. El problema ahora es ponerle el cascabel al gato. Si el gato de la inteligencia artificial se escapa sin control, la pregunta es cómo le ponemos el cascabel. Entonces yo, que soy un optimista recalcitrante, ahora mismo tengo preocupación. Así lo veo. Es clarísimo queda Jesús Alonso Gallo, inversor, business angel y desde luego feliciólogo de ese newsletter, podríamos decir. Gracias a esas experiencias que has vivido en tu vida, te agradezco muchísimo que hayas estado hoy aquí con nosotros, que has compartido un poco de tu experiencia. Me encantaría que vinieras otro día. Pues nada, solo me lo tenéis que decir y yo acudo raudo y veloz. Fenomenal. Jesús, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a ir a publicidad, pero no sin antes ver cuánto nos falta para ese cierre de Wall Street. Recordad que ya podéis enviar para el nuevo consultorio de Wall Street ese 609-075-552 todos aquellos videoconsultas que queráis hacer. Fijaos, 29,38 minutos, que cómo lo tenéis que hacer, que me mandéis un WhatsApp a este 609-075-552 con un vídeo y me decís, oye Javier, quiero que me mires Tesla, Amazon, no sé, Barrick Gold, que sabéis que hoy se ha dado el leñazo, Berkshire Hathaway, a ver cómo está cotizando, ¿le ha pasado algo? ¿No le ha pasado nada? Mandadme todo ese tipo de cosas, nosotros nos vamos a publicidad y volvemos en un pispás, quieto ahí.